Número 3, aplicación ley de Coulomb. Dice, determine la fuerza que experimenta la carga Q. Determine la fuerza que experimenta la carga Q. ¿Cuánto vale Q? Q, ¿ya? Por presencia de la siguiente distribución de carga. Ver el dibujo. El dibujo me entrega un triángulo, vamos a tratar de dibujar bien, un triángulo equilátero, que lo más importante es, en este caso, la geometría de la distribución discreta de cargas, ¿ya? Donde se indica que hay una carga Q positiva ahí, otra carga Q positiva en el otro vértice y asimismo en el vértice superior. Si me dicen que las cargas valen Q positivo y no me dan ningún otro dato, asumo de forma inmediata que las cargas tienen el mismo valor numérico, ¿ya? Hay que tratar de no pensar en el número, solamente su valor de magnitud. Y colocan la carga Q mayúscula, ¿cierto?, en este punto, que obviamente no me va a quedar muy bien dibujado, pero que se conoce como el ortocentro de un triángulo equilátero. La mi Juanita, además, les regaló cierta parte de la geometría de un triángulo equilátero, ¿ya? Pero básicamente, en un triángulo equilátero, ¿qué es lo que se cumple geométricamente hablando? Se cumple que las bisectrices son alturas. Obviamente a mí no me queda muy bonito el dibujo, pero si yo tiro la bisectriz, se convierte en altura. Si yo tiro la otra bisectriz, es altura y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, además esto yo lo puedo dividir en dos triángulos rectángulos, etc. En este caso, les daban el dato que el triángulo era del lado A. Sabemos que además los ángulos internos del triángulo equilátero es de 60 grados, ¿ok? Y nosotros lo que tenemos que analizar en la parte física es qué es lo que está pasando sobre esa carga, ¿ok? Antes de ponerse a calcular, diagrama de cuerpo libre y pensar. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre lo mejor posible. Eje Y, eje X si ustedes gustan, ¿cierto? Y no sé si el verde... Y me pregunto, en ese punto, esa carga, por presencia de esta, ambas positivas se asume, ¿qué es lo que experimenta? Repulsión. ¿Hacia dónde? Hacia allá, o sea, en la dirección de la diagonal, o sea, de la bisectriz en este caso. Por lo tanto, sabemos que acá, si ustedes gustan, voy a tener un F1, ¿cierto? Lo mismo pienso con respecto al otro vértice, voy a tener, si ustedes gustan, un F2. Y respecto a la carga de arriba, voy a tener un F3. ¿Ya? Si son las mismas, ¿por qué las rotuladas de otra forma? Buena pregunta. Solamente para remarcar que en este caso tenemos un triángulo equilátero, ¿cierto? Que me va a dar la geometría para después yo poder decir que en magnitud F1 es igual a F2 es igual a F3. Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando acá esta distancia, ¿cierto? Y en este caso estoy calculando esta distancia. Y en este caso estoy calculando esa distancia, que matemáticamente son los 2/3 de la altura. ¿Sí o no? ¿Sí? Les daban el dato, ¿cierto? Que la altura en un triángulo equilátero era a raíz de 3 medios, si no me equivoco. En el caso de la que ustedes tenían, me parece que les daban ese dato. Sí, a medio raíz de 3, ¿ya? Y obviamente el dato del ortocentro que les pusieron ahí era que estaba a h-tercio, o sea, o 1/3 de la altura medido desde la base. Si esta es la base y esto es 1/3, me quedan 2/3 para arriba, que es lo que acabo de poner yo acá. O sea, lo que tenían que haber dicho era 1/3 o 2/3. Ahora, en la prueba original o en la evaluación original, yo no ponía estos datos, porque obviamente esto es muy fácil calcularlo. ¿Cómo lo calcularía? Esto
esto es matemática, geometría básica. Pitágoras, ¿cierto? Uno agarra el triángulo, ¿ya? A, H, A medio. Despejo, aplico Pitágoras, despejo y voy a encontrar este valor para la altura. Que en este caso, la altura termina siendo el valor del R que nosotros conocemos para la ecuación de la ley de Coulomb, ¿cierto? Donde en este caso tendríamos la constante, la carga que está en el ortocentro, la carga que está en el vértice y la distancia al cuadrado. Por lo tanto, si yo de acá quiero sacar inmediatamente el R cuadrado, todo esto que estoy haciendo está exactamente de más. Porque estoy explicando algo sin pensarlo, ¿ya? Me van a entender por qué. Pero el R cuadrado obviamente vendría siendo a cuadrado 3/4, ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí. Ahora, si ustedes se ponen a reemplazar todos estos datos, empiezan a tener estas terribles ecuaciones. ¿Qué es lo que tendría que haber pensado yo antes? Ya sé que las tres fuerzas son simplemente F en magnitud, no en dirección y sentido. Eso está claro. Por lo tanto, según la geometría, ¿cuánto vale ese ángulo? 30, ¿cierto? 30. Ya sabemos que estos se van a llamar simplemente Fs. ¿Ok? Descomposición de fuerza. ¿Cuánto vale esto? F cos de 30. De la misma manera, F cos de 30. Hacia arriba, repetido dos veces, ¿cierto? F sen de 30 y otro F sen de 30. Cosa que podría haber puesto inmediatamente dos veces F sen de 30. Sumatoria de fuerza en el eje X. ¿Cuánto me da? F cos de 30 menos F cos de 30. Esto lo estoy exagerando, claramente me dio 0. Porque si las fuerzas son iguales, da 0. ¿Cierto? En el eje Y, sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Qué es lo que tenemos? Dos veces F sen de 30 menos F. ¿Se acuerdan? Este ejercicio se hace sin calculadora. Sabemos que el sen de 30 vale 0,5, me gusta más el 1 medio. 2F por 1 medio menos F me da 0. Y el resultado, por lo tanto, de la fuerza que experimenta era 0,0 elevado a 0. Ah, no, eso sería 1. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta lo fácil que era? Pero ustedes se pusieron a calcular, sin haber hecho el diagrama de cuerpo libre y representarlo sin números, sin nada más.